nuestro caballero. Sí, fue un momento muy difícil esa notición, porque yo digo, ¿ahora qué nos vamos a hacer? Ahora, si eres mamá o estás pensando ser mamá, te invito a que veas este video donde les voy a estar mostrando desde mi experiencia como mamá de una familia numerosa, las cosas que he hecho para salir adelante. Entonces, si eres mamá y lo estás viendo, embúllate, haz clic en mi canal y disfruta de lo que estoy compartiendo contigo. Cuando hablamos de delicadeza, de entrega y fortaleza del corazón, hablamos de nosotras, de todo lo que somos hoy. ¿Y dónde entra la familia? Hola, ¿qué tal? Ay, discúlpeme, pero yo tenía que tomarme este cafecito. Y bueno, decirle que estoy grabando, son alrededor de las 5 de la tarde, más o menos. Caballero, míreme, déjeme sentar bien esto aquí, caballero. Ya tengo mi rinconcito, estoy muy feliz porque gracias a Dios estuvimos encontrándonos unos cartones. Pues sí, pero aquí en Rusia, caballero, para el que no sepa, los cubanos como no tenemos tantos recursos o tenemos que economizarnos más, sí, porque cuando uno cobra su salario, pues si te lo propones te puedes comprar lo que quieras, pero como nosotros siempre tenemos que estar ahorrando, ayudar a la familia, etcétera, evitamos gastos que no consideramos tan necesarios. Y entonces yo estaba deseando una mesa con una silla para poder grabar estos podcasts con más comodidad para mí, para ustedes. Además, cuando me preparo, cuando busco información, necesitaba una mesa donde poder escribir más cómoda. Porque bueno, nuestra cama es desarmable. Desarmable. Vamos a hablar así, para que no se me enrede la lengua. Y entonces es en el piso. Por las noches yo abro el colchoncito y ahí preparo la cama y ahí dormimos, y por el día lo recojo para tener más espacio. Pero bueno, queríamos, entonces cuando estábamos durante el día ahí, me sentaba junto a mi esposo y él con el teléfono viendo lo suyo, yo viendo lo mío, a veces editando, mi niño por allá, porque somos 3 personas aquí. Y esto era una casa de loco, caballero, una casa de loco. Déjenme irme tomando el cafecito para que no se me enfríe, porque literalmente yo tomo 2 veces más o menos al día café, nada más. Uno en la mañana y uno cuando llego del trabajo, porque siento que me asienta de maravilla cuando llego. Y hay mucho frío. Que pudiera ser sí un té, como el que me tomo bien temprano en la mañana, pero creo que me da más ánimo el cafecito. Y nos estuvimos encontrando en el basurero unos cartones nuevos que nos permitió hacer la mesa, caballero. Mi esposo pudo construirme una mesa y estoy muy feliz. Y días antes unos vecinos iban a botar unas sillas porque cambiaron por el nuevo año todos sus muebles de la casa. Y pues yo las estuve recogiendo, no las llegaron a botar al basurero, las tenían afuera. Ellos a veces ponen afuera las cosas para si alguien las necesita las pueda coger de sus casas. Y fue lo que estuve haciendo. Estaban llenas de mezcla horrible. Que si quieren ver el proceso, los invito que se lleguen a mi canal de blog también para que vean cómo estaban esas sillas. Y por fin tengo mesa. Todavía me falta hacer algunos ajustes en la iluminación, porque creo que no tengo muy buena iluminación.
Pero bueno, voy a ir trabajando en ello. Y a lo que íbamos, al meollo del día. Déjeme concluir el café y ya me activo, caballero. Yo quería continuar la conversación que tuvimos en el último video anterior a este, relacionado con el tema de los hijos. Sí, porque le estuve subiendo ustedes el videíto. Ay, disculpen, es que, óyeme, en este tiempo me da una de caspa, mucha nieve. Estuve subiendo un videito informándole que cambié el nombre del canal porque creo que se ajustaba más a estos temas de nosotras las mujeres, la familia, etc. Y entonces seguimos con el tema de los hijos porque creo que es un tema muy amplio e importantísimo para todas nosotras las mujeres, principalmente. Y bueno, y de la familia también, caballeros, sí, porque la familia juega un papel importantísimo. Independientemente el género, la edad, la familia juega un papel muy importante porque es el entorno, es lo que rodea, es el contexto, caballero, de la familia. Y entonces, cuando llegan los hijos, como vimos en el video anterior, primeramente hay que sentar las bases y hay que estar bien seguros de querer hacerlo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ya llegan los hijos? Perfecto, quisieron tener hijos, no sé qué, son padres primerizos, tienen que ir ajustando cosas. ¿Qué pasa si tenemos una economía difícil, baja, como ustedes quieran llamarle? ¿Qué hacer? Porque si decidimos tener esos hijos, nosotros como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, lo que más tengamos a la mano para que ellos tengan ese círculo acogedor, cuando necesiten las cosas las puedan tener. Y yo quería contarles mi experiencia, porque creo que es una experiencia vivida muy hermosa que yo tuve con mis hijos, con mis gemelas, mi hijo varón, las cosas que uno tiene que hacer como padre. Sí, porque a veces no es regalar a los hijos, caballero. A veces tienen los jóvenes principalmente la tendencia de cuando tienen los hijos y no tienen incluso la posibilidad o creen en su mente que no pueden mantenerlo, que no pueden darle lo que necesitan, pues delegan esa responsabilidad a los abuelos, a otro familiar. Y bueno, y lamentablemente en algunos casos han abandonado a sus niños, ya sea en casas de cuidado filial, a un vecino, lo he visto lamentablemente. Hay vecinos que han criado prácticamente los niños de cierta familia porque los dejan a su suerte, y gracias a Dios ha habido una buena persona que se ha hecho cargo de esas criaturas y no andan así por el mundo. Entonces, desde mi experiencia, lo que yo viví, cosas que hice para poder sostener a nuestros hijos. Y por supuesto, le aclaro que no, esa tarea no me fue a mí sola. No me fue tan difícil porque no lo hice sola. Tenía el apoyo de mi esposo, de mi familia, pero teníamos muy bajos recursos. Cuando tuve mi primer niño, estaba muy jovencita, no tenía un oficio, mi esposo le aparecían trabajos súper escasos, y entonces pasábamos por lo claro, sin pelo en la lengua, caballero, muchísimo trabajo. Y eso que mi papá por un lado me daba mis cositas, mi mamá por el otro, mi suegra por el otro, pero éramos muy joven. Y entonces cuando uno está tan joven, cuando uno da ese paso que se convierte en papá joven,
es más complicado. Así lo hubiéramos hecho en una edad más madura. Fueron momentos muy difíciles. ¿Qué opté por hacer? ¿Qué opciones buscamos? En un principio yo no hice mucho, me dedicaba a cuidar al bebé, mi esposo hacía lo que podía para poder mantenernos como familia, y entonces en un momento determinado mi esposo se cortó la mano, aquí el tendón, tuvieron que operarlo, caballeros, y entonces ¿qué yo iba a hacerme en ese momento? Si él era el sustento, el pilar en ese momento de casa. Fíjense lo complicado que es y por qué hay que sentar unas bases y formarse y estar preparado cuando uno tiene hijos. Porque en ese momento yo estaba en cero. Y mi esposo, al caer enfermo, le iba a ser imposible poder mantenernos a la familia que habíamos formado. Gracias a Dios, yo me propuse, entonces siempre surgen ideas de del otro. Me puse con una amistad mía, oye, van a hacer una rebaja en unas tiendas que habían en el pueblo ahí de donde vivíamos, tipo unos mercados que vendían bisutería, venden sábana, vendían jabón, vendían esa serie de cosas que para ese entonces todavía, entre comillas, había un poco más de variedad en esas tiendas. Y bueno, yo dije, yo tengo que hacer algo para ir comiendo estos días hasta que mi esposo se recupere, porque tenemos un bebé, tenemos que comprar comida. Para ese entonces mi bebé estaba muy pequeñito, no llegaba al año todavía, y me tuve que levantar, caballero, a las 4 de la mañana, él así con el problema que tenía en la mano, que ya estaba operado, me sacó a la parte de afuera hasta que me junté con la otra muchacha y logramos salir a esa hora de la madrugada a meternos en una lista. Yo quisiera que ustedes vieran, no es tan sencillo como parece, porque ir a una cola de una rebaja en Cuba, eso es fajazón, pleito, cuélate, rompe lista, vuelve a armar lista. Ya nosotros estábamos en una lista. Pero bueno, para adelante. Imagínense yo con 17 años. Metí entonces jaleo. Entonces ella sí era un poco más mayor y nos metemos para allá. Rompieron la lista, volvimos, pero bueno, no pude coger tantas cosas porque siempre está el descaro de que la que marca para 10 y es para que le compren las cosas a ella y coger lo mejor. Bueno, independientemente de esto, logré coger algunas cositas. Déjenme echarme un poquito más para adelante porque ahora sí, creo que le estaba hablando de muy lejos. Compré collares, bolsitos, porque en ese tiempo en Cuba esas cositas se vendían con mucha facilidad. Y así fue como yo pude por ahí, una ayudita de mi mamá, una ayudita de por aquí, de por allá, sostenernos ese mes que mi esposo estuvo imposibilitado de trabajar. Y entonces surge un curso de superación. En ese tiempo fue muy común en Cuba. Yo había dejado mi escuela, yo no había hecho mi bachiller, yo no había estudiado nada. Y es gran error, porque si uno se piensa en un futuro convertirse en mamá o papá, tiene que tener un oficio para si no le funciona una cosa, le funcione otra. Y créanme que no era muy fuerte ser negociante. En ese momento lo relevante de esa situación es que hice un esfuerzo extraordinario porque yo no tengo ni un pelo de negociante, sinceramente. Nunca me ha funcionado esa vía, caballero. Y entonces, en ese trayecto, abren esos cursos, eran pagados. Entonces decidimos entrar mi esposo a su 12 grado y yo a comenzar el bachiller. Mi esposo ya tenía el bachiller, pero ese curso permitía que ya el que tuviera el 12 grado también cogiera un año de adiestramiento nuevamente y le daban derecho a coger carreras. Y entonces eso fue lo que estuvimos haciendo. Mi esposo logró coger comunicación social y yo cogí mi bachiller. Y todos los meses recibía un estipendio. Y cuando eso, el dinero en Cuba no había cogido tanto valor y con lo que ganábamos podíamos sostenernos
más o menos, no les voy a decir que estábamos millonarios y nos daba para irnos para un campismo, para una fiesta, para no sé qué. No, había que hacer sus cositas extras, pero al menos lo principal lo teníamos ahí garantizado mediante esos estudios. Fue la vía que encontramos porque había que hacer algo, teníamos ya un bebé y teníamos la responsabilidad de mantenerlo y cuidarlo y que estuviera en un ambiente confortable. Luego nos mudamos de ahí porque vivíamos en unas condiciones en el hogar también muy malas. Mi abuelo me había regalado su casita, pero vivíamos, no teníamos baño, era una tierra vegetal, llevaba mucha complicación hacer un baño y sin recursos y apenas teníamos dinero para comer. Y entonces decidimos venderla y acercarnos más al pueblo, porque eso era en otro pueblito más apartado, lejos, un poco lejos de la familia, y decidimos irnos para la ciudad, que era donde teníamos toda la familia más cerca, a ver qué buscábamos, qué encontrábamos, porque queríamos seguir, por supuesto, aunque habíamos pasado mucho trabajo, seguir siendo independientes. Nos mudamos para casa de mi mamá, que en ese momento mi mamá vivía en La Habana, ya se había mudado para allá, pero desde allá siempre tendía a darme mi ayudita, cuando venía me traía mis cositas y nos metimos ahí a vivir a casa de mi mamá hasta que resolviéramos la situación de dónde íbamos a vivir. Y entonces, ¿qué pasó? A ver, que no veo bien ahí. Salimos en busca a ver el dinero que teníamos, en lo que habíamos logrado vender esa casita, no era suficiente para comprar otra casita, al menos similar, aunque sea pequeñita, para independizarnos. Optamos por comprar un solar y ahí vino el dolor de Lola. Compramos el solar y entonces con el dinero que nos quedó compramos materiales. Entonces unas amistades nos ayudaron a levantar un poquito, no sé qué, pero estábamos dependiendo de ellos. Algunas cositas más o menos mi esposo lograba hacer. Logramos ya casi poner la altura del alquitrave o anilla, como se le conoce, el cerramento. Ya casi. Ya yo tenía una felicidad, digo, pronto tengo casita, ya tengo al menos, me sentía feliz porque tenía algo mío y sabía que iba a tener cierta manera independencia. Pero de pronto, caballero, encargo de nuevo. Encargo. Y la experiencia de la juventud, me embaracé. Porque por eso es que yo siento la necesidad de contarle esta historia, estos temas acerca de los hijos, porque requieren responsabilidad. Y después que están ahí, caballero, hay que echar para adelante con ellos. Me embarazo. Cuando me doy cuenta que estoy embarazada, digo, bueno, es normal, tengo uno, ya tengo dos. Y donde comen uno, comen 10. Se le echa agua a la sopa. Hay que seguir reinventándose. ¿Qué hacemos? Ya teníamos pronóstico de esa casita. Pero pasó el tiempo. Cuando ya cumplí alrededor de unas 23 semanas, que me repito un ultrasonido, que ya yo me había hecho ultrasonido. Y me dijeron, no, trae una niña. Y yo, perfecta, contenta. Tengo el varón, tengo la niña. Pues para adelante. Cuando me hice ese otro ultrasonido, caballero, el notición, trae dos. Llegué a casa muy asustada. No es el hecho de que no quisiera mi bebé, porque yo ya amaba a la que traía, pero estaba asustadísima, caballero. Yo pensaba no en el bebé, no es que estuviera embarazada de dos, sino cómo yo iba a ayudar a esos niños, cómo le iba a dar el bienestar que iban a necesitar. Fíjate, en mi cabeza yo solo sacaba cuenta. Decía 1 más 2, 3. Ay, qué susto, qué terror me entró, caballero. Sí, fue un momento muy, muy difícil esa notición, porque yo digo, ¿ahora qué nos vamos a hacer? ¿Ahora qué nos vamos a hacer? Si estamos en construcción, no tenemos todavía ni una casa fija donde podemos vivir. Estamos sin casa de mi mamá, pero mi mamá estaba en proyecto de permutar la casa e irse para La Habana. Bueno, llegué a casa
todo el mundo en espera. Da la casualidad que en ese tiempo mi mamá estaba de visita allá. Y bueno, ¿y qué te dijeron de la niña? Y todo el mundo contento. Ese ultrasonido decía si traía problema o no la criatura. Bueno, cuando ellos me preguntan eso, ahí fue cuando yo me liberé y empecé a llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Pero Margeli, ¿qué es lo que te pasa? La niña trae problemas, Margeli. ¿Por qué tú lloras tanto? Porque dio la casualidad que a mi esposo se le presentó un trabajito y yo me fui sola a hacerme el ultrasonido y recibí solita la noticia. Y lo otro es que ya yo había hecho parte de la canastilla, había invertido un dinerito del mismo ese de la casa, caballero. Tuve que sacar para comprar las cositas y ya lo otro lo iba a ir comprando poco a poco. Cuando logré, que liberé, que lloré, que pasé, que parece que como que me liberé de ese shock, porque yo caí en shock. Y les cuento que traía 2. Dice mi mamá, oye, va eso. ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, ya a mí se me pasó eso, comprendí, digo, bueno, ya a luchar para adelante. Fue solo el miedo, el susto de la noticia, el impacto de la noticia. Y después, el reinventarse. Entonces tuvimos que tomar una decisión. Porque, ¿qué pasa? Llega un proyecto a ese barrio donde yo había comprado el solar ese, que lo había de hecho tenido que comprar ilegal, porque en Cuba tú ibas a un centro de eso y le decías, oye, mira, yo estoy formando una familia, a mí me hace falta un solar para construir una casa. Te metías, llegabas a Víos y no te otorgaban el solar si no tenías, tú sabes, tus influencias. Y entonces muchas personas de ese barrio se habían metido ilegales, pero ya estaban posesionados esos ilegales de esa zona de ahí. Y entonces, ¿qué hice yo? Y como hicieron muchas otras personas, le compraban a esas otras personas los solarcitos que ya tenían posesionados para hacerlo, y ya lo habíamos levantado hasta el cerramiento. Y ese dicho proyecto iba a permitir que todas esas personas se legalizaran, pero que ellos tenían un proyecto de modelos de casa. Y dijeron, no, nosotros le vamos a dar todos los recursos para que construyan, pero tiene que ser a la manera que queremos nosotros, a que tenemos estipulado dentro de ese proyecto. Y entonces nos cayó un cubo de agua caliente encima, de frío, como sea. El caso es que fue impactante. ¿Qué nos hacemos ahora? Si ya necesitábamos mudarnos porque ya la permuta estaba cuajada de mi mamá. Bueno, en fin, tuvimos que mudarnos con mi mamá a La Habana. Ella nos dijo, mándense para allá conmigo. Yo le doy un cuartico porque ustedes se independicen, que no sé qué. Vendimos ese solarcito a otras personas que así lo iban a poder hacer. E intentamos que el gobierno nos diera ayuda, porque en ese tiempo se estilaba mucho eso. Pero sabíamos que eso no iba a ser para el momento. Pues lo mejor que hicimos fue irnos para La Habana. Después de eso recibí ayuda, pero la economía seguía bastante floja. Hubo momentos, caballero, que tuve que irme para el campo junto a mi esposo. Mi mamá me cuidaba a las nenas, que eran las más chiquitas, y al niño también, porque todavía estaba chiquito, tenía 4 años. Y yo me iba a trabajar con mi esposo para el campo. Nos íbamos a las 6 de la mañana y llegábamos a las 7 de la noche. Y eso casi todos los días, para poder comprar todo lo que íbamos necesitando, porque Cuba siempre ha tenido el defecto, desde hace bastantes años, disculpen, que dije mal la palabra, es muy dura la vida. Y más para los que no tienen asentadas las bases de negocios y cosas que proporcionen bastantes recursos. Llegué a hacerle en algún momento la ropa a mis hijos. Yo más o menos tenía idea de costura y ahí pues la cuajé las ideas. Le hice batas, le hice chores, le hice bloomer, él hacía pantalón a mi niño, me arreglaba, reutilizaba ropas, le arreglaba la ropa a mi esposo, yo pelaba a mi esposo. En fin, tuve que estarme reinventando constantemente
para poder sacar adelante a la familia. Y es ahí el punto. Sí se puede, caballero. Moraleja de esta historia, de esto que le he contado. Si ya vienen nuestros pequeños, no lo abandonemos, no lo dejemos botado a correr a su suerte, no se lo demos a un familiar. Reinventémonos, que sí se puede sacar una familia numerosa adelante. Pues si es uno, pues más fácil todavía. No haces esto, pues haces lo otro. No te funcionó, pues lo sigue intentando y busca lo que te va funcionando. Hoy en la actualidad estoy muy satisfecha. Mis hijos ya son hombres y mujeres. Las hembras ya tienen sus propios hijos. Yo ayudé a que crecieron dentro de nosotros, de nuestro vínculo familiar. Incluso una vez que mi suegra intentó que le diéramos al niño cuando pasó un ciclón y sufrimos también consecuencias del ciclón, y le dijimos no, los 3 con nosotros. Y los 5, si a donde quiera que había que ir, íbamos los 5. Al no ser en el trabajo que el campo, no me los iba a llevar así tan pequeños. Mi mamá en ese momento me los cuidaba porque era necesario. Pero generalmente siempre la familia Pirulí junta. Y entonces es importante. Si ya vienen los hijos, hay que desvivirse. Hay que hacer lo que se esté a nuestras manos y honradamente, caballero. No ponerse a inventar y caer en un delito, en algo no. Por eso, siempre tengamos presente que hay que buscar maneras para el bienestar de nuestros hijos y nunca dárselo a nadie. Y nosotras, las mujeres, somos los pilares de la casa porque somos las que más tiempo pasamos con nuestros hijos, las que estamos pendientes de cómo van a usar su ropita, de qué van a comer. Y entonces, un detalle y muy importante, no nos quedemos nosotras de brazos cruzados, como los pajaritos de los nidos que esperan que su mamá venga y le eche la comidita en el buche. No, también busquemos un desempeño de hacer algo para cuando nuestro esposo o la que lamentablemente en determinado momento no tenga un esposo, esté sola, pueda mantener a sus hijos. Aprendan un oficio. A cualquier edad se puede hacer. Miren, yo cumplí hace 2 o 3 días 41 años. Y hice muchísimas cosas para criar a mis hijos. Ya son hombres y mujeres y todavía sigo haciendo cosas y aprendiendo cosas. Miren, estoy aquí hoy sentada delante de una cámara grabándole, contándole mi historia, contándole las cosas buenas que se pueden hacer en la vida para seguir adelante, para tener un mejor punto de vista en la vida y ser más, podríamos decir, más felices, sí, porque aunque crean que no, podemos buscar una manera de sentirnos más a gusto y experimentar cierta felicidad a pesar de que el mundo que nos rodea hoy está patas arriba, caballero. Pero nosotros podemos hacer nuestra parte. Y como les decía, a estos 41 años, ustedes no son capaces de imaginar cuántas cosas nuevas he hecho. Me he puesto a aprender el idioma de aquí. Estoy haciendo videos. Es que he aprendido a hacer muchas cosas. Eso muestra que se puede. No importa ni la edad ni el momento. Uno tiene que ir buscando las vueltas y la encuentra. Y entonces hasta aquí este video. Me ha dado mucho gusto poder compartirles mi experiencia como mamá. Y espero que ustedes pues puedan sacarle algún provecho de esto que les he contado. Y como siempre, como les dije en un video anterior, el video de presentación de este nuevo cambio, nosotras y la familia somos una cajita de sorpresa.
Por eso hay que hacer clic en el contexto. Nos vemos en un próximo video. Chao.